Hola, soy Mari Day Trader y en este podcast quiero hablarte sobre mi experiencia como trader desde que inicié, cuáles han sido esos retos que he tenido, esas dificultades y esas satisfacciones también. Entonces comienzo hablándote de cómo empecé. Empecé hace 2 años y medio aproximadamente. Lo hice a través de mi esposo, que estaba siguiendo a un inversionista en bolsa de valores llamado Yen-Uk Chu. Creo que tú lo debes conocer. Y por ese medio pues empezó a estudiar con él, empezó a ver gráficos, empezó a meterse en este mundo del trading por su cuenta. Luego él me habló, me dijo que era un tema muy interesante, que me podía interesar a mí. Y en ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad, estaba por terminar mi carrera como profesora de inglés en Colombia. Y bueno, dije, si él me está diciendo esto, pues voy a darle el beneficio de la duda. Pues voy a verlo, voy a ver ese video que tanto quiere que vea mi esposo. Entonces vi el primer video del reto 21 de Yen-Uk Chu y desde entonces me fasciné por el trading. Me gustó cómo lo abordó, me gustó todos los temas que dio en esos videos de YouTube, y empecé ahí. Luego estuve 3 meses en su club de inversionistas. Ahí básicamente aprendí lo que son soportes, resistencias, aspectos técnicos básicos, y aprendí también varios aspectos de mentalidad que hasta el día de hoy me han servido muchísimo. También fui a su bootcamp de inversiones en Bogotá, también aprendí cosas allá, pero fui también aprendiendo por mi cuenta. Fui leyendo libros de otros traders como Oliver Vélez, como Ross Cameron, y esos libros me enseñaron mucho más también. Empecé a aprender por mi cuenta y cada vez aplicaba en mi operativa cada cosa que aprendía. Y tenía esta sensación, ¿no? de que iba a obtener mi libertad financiera, de que encontré el trabajo de mis sueños. Me sentía muy inspirada, me sentía muy apasionada por este tema. Y bueno, me metí de lleno en esto, dejé de estudiar y empecé a practicar mucho en mi plataforma, en los gráficos. Empecé a utilizar una estrategia, a aplicarla. Bueno, ahí estuve más o menos en eso mucho más de 1 año. Y llegué a cuenta real. Y estuve al principio perdiendo porque noté que no era lo mismo que en demo. No por la cuestión técnica ni operativa, sino por la cuestión psicológica. Empecé a bajar mi cuenta poco a poco y eso me empezó a frustrar. Entonces ya no me sentía tan inspirada, ya no me sentía tan apasionada como antes, sino que empecé en ese tiempo a ver que era complicado, a ver que yo trataba de aplicar mi trading plan al pie de la letra, pero que mi psicología me estaba haciendo más difícil el camino, porque mi plan decía una cosa y yo con mi mentalidad de principiante pues hacía otra. Cerraba operaciones cuando no las debía cerrar, y habían operaciones que podían ser grandes ganadoras y terminaban siendo pequeñas ganadoras, y obviamente no era un plan sostenible en el tiempo. Entonces ahí empecé a darme cuenta que sí era muy difícil, que esto requería mucho más de lo que yo ya había estudiado, pero no era para ponerme a estudiar más. Me di cuenta que esto era de mentalidad, ¿sí? Yo ya tenía la base, yo ya tenía la técnica, yo ya sabía qué era lo que me funcionaba, cuál era esa estrategia que me funcionaba, cuál era
esa lectura de precio que a mí me funciona muy bien, que es básicamente lo que yo me dedico como day trader, a leer el precio, pero que estaba fallando en esos aspectos de mentalidad. Sí. Entonces ahí fue cuando empecé a escuchar mucho más los podcasts de Oliver Vélez sobre mentalidad, y me ayudaron muchísimo. También empecé a leer mucho más libros relacionados a la mentalidad del trader, no tanto técnicos. En especial Trading en la Zona también me ayudó mucho. Yo ya lo había leído cuando estaba en demo, pero cuando estás en real y empiezas a sufrir esos aspectos mentales, empiezas a frustrarte mucho más, empiezas a dudar, a pensar que si esto es para ti o no es para ti. Y es en ese momento cuando estos libros, especialmente el de Trading en la Zona, te pueden servir. No es lo mismo leer este libro cuando estás en demo, en tu seguridad, en esa mente que sabe que es dinero virtual, en esa mente que ve las cosas desde otra perspectiva y otro ángulo. Y otra cosa es leer este libro cuando estás en la arena, cuando estás sufriendo lo que es el camino del trader. Entonces empecé a leer otra vez estos libros y eran como un bálsamo, porque me ayudaron mucho. Entonces esta época en la que sentí estas frustraciones, en las que literalmente lloraba, y no me da vergüenza decírtelo, porque cuando tú tienes una pasión, cuando tú has encontrado aquello para lo que naciste, que tú sabes que naciste para eso, porque lo sientes, porque tienes esa conexión con esa profesión, sin importar si es trading, sin importar si es cualquier otra profesión, tú sientes ese llamado, ¿no? Tú sientes que eso va contigo, que resuena contigo. Entonces cuando empiezas a notar que te empiezas a alejar cada vez más de ese sueño, que no estás logrando tus metas, que cada día das tu 100%, pero que algo falla, y ves tu bitácora o tu diario de inversiones y dices, estoy cada vez peor, voy cada vez más para atrás y para atrás y para atrás. Ese momento es el momento en el que yo me sentía así, me sentía lejana, me sentía que no lo estaba logrando, y eso me afectaba. Entonces empecé a hacer un plan, hice una lista de cosas que eran un hecho en cuestión de funcionalidad, que esto me funciona y cuáles cosas no me funcionaban. Entonces empecé a organizar mis ideas. Dije, bueno, en esta columna voy a escribir las cosas que son un hecho, que son importantes como trader, y que necesito seguirlas llevando a cabo, no eliminarlas. Entonces empecé a escribir el análisis de los mercados, como yo lo realizo, está muy bien, en eso no estoy fallando. No puedo eliminar este aspecto del manejo de riesgo. Debo seguir manejando el riesgo de esta forma, el 2% por operación. Y fui enumerando esos elementos que tenía que seguir aplicando, que no los podía eliminar. Y era más que todo de manejo de riesgo, de estrategia. Y en la columna derecha empecé a escribir elementos más que todo mentales y de comportamientos que no me estaban llevando a tener los resultados que yo quería. Y empecé a enumerarlos y empecé a colocarles prioridades. Y dije, bueno, este primero, si yo lo elimino, si yo empiezo a trabajar primero en este, me enfoco en este, me demoro el tiempo que me tenga que demorar, no importa. Cuando tú amas tu profesión, cuando tú te comprometes 100% con algo, a ti no te importa cuánto tiempo te va a llevar. A ti lo que te importa es hacerlo bien cada día, un día a la vez. Y yo dije, bueno, un día a la vez voy a mejorar en este aspecto. Y
Y así fue como empecé a trabajar en cada uno de esos comportamientos y elementos que no me estaban ayudando en esta profesión. Entonces eso empezó a reflejarse en los resultados. Obviamente no estaba invirtiendo mucho porque yo estaba en un momento en el que obviamente me sentía que no era consistente, que necesitaba mejorar mucho, que necesitaba empezar a dar nuevamente los pasos, como empezar de cero. Y dije, voy a invertir poco porque voy a trabajar en mis comportamientos, en mis actitudes, en mi mentalidad, y no me importa cuánto voy a ganar, ¿sí? O cuánto voy a perder. O sea, sí sabía que era el 2% por operación, y eso estaba clarísimo, pero no estaba pendiente. Si hoy perdí, no estaba pendiente a eso, a ese resultado, sino a lo que yo hice en ese día. Si yo perdí, pero yo hice todo como tenía que hacerlo y trabajé en ese error que yo ya había identificado, entonces para mí iba a ser un día espectacular, porque yo sé que en el tiempo esto se va a ver reflejado en los resultados. Y empecé a hacerlo así, empecé otra vez de cero, empecé como si no hubiera sabido nada de trading. Esto lo hice después de un tiempo porque estuve unos meses sin mirar gráficas, sin nada. Me separé un poco del trading, no operaba, pero tenía en mente que tenía que volver y que iba a volver de la mejor manera. Entonces así fue como volví. Y también trabajé mucho en las concepciones que yo tenía sobre el trading, porque es importante que tú analices cuáles son tus concepciones, porque hay algo detrás de cada emoción, hay algo detrás de ese error que tú más cometes. Por ejemplo, uno de los errores más repetitivos que yo tenía era que yo cortaba ganancias, y tú lo sabes, lo he dicho mucho en los videos. Y detrás de eso yo decía, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es ese miedo que hay detrás? O mentalmente, ¿qué hay detrás? Y obviamente cuando tú cortas tus ganancias, es porque tú tienes miedo a estar equivocado, ¿sí? Yo tenía miedo a estar equivocada, a que esa estrategia no me funcionara en esa operación en específico. Y veía las operaciones como individuales, no las veía como algo a largo plazo, no las veía como una en un cúmulo de operaciones, sino que las estaba viendo una a una, y eso es devastador para un trader. Si tú ves cada operación como una sola, vas a querer que esa operación sea ganadora, vas a querer triunfar en cada operación. Y si tú sabes que la naturaleza del trading es que hay pérdidas, y que es normal y es natural, entonces no te van a preocupar esas pérdidas individuales. Pero si no es así, si tú no ves el trading de esa forma, entonces vas a sufrir mucho más, vas a frustrarte más. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que habían concepciones de trading que yo no las tenía interiorizadas, como esta verdad fundamental de que el trading es probabilístico, de que el trading se debe ver como algo a largo plazo, que ya tú sabes que a largo plazo vas a estar bien, vas a tener ganancias, vas a estar positiva o positivo. Y eso pues yo no lo tenía muy interiorizado. Sí lo sabía, lo había leído, pero no lo tenía interiorizado, es muy diferente. Y dije, claro, yo tengo miedo a estar equivocada, a que esta operación no me resulte. Entonces cuando empieza a irse a favor, no quiero estar equivocada, empiezan esos pensamientos de tienes que cerrar porque si no se devuelve, y sales negativa y vas a sentirte frustrada, y otra vez vas a sentir que esto no es para ti. Todos estos pensamientos empezaban a rondar mi cabeza. Entonces yo cerraba por eso. Entonces para mí era un alivio total estar fuera del mercado con una ganancia, aunque sea pequeña, aunque fuera solamente la mitad de lo que debía cerrar la operación. Y luego la operación seguía adelante, pero sin mí. Entonces luego me sentía frustrada porque no la dejé correr y porque hubiera podido ser una buena operación, pero yo, por este miedo a estar equivocada, por esta
concepción que tenía sobre el trading, cerré mi operación y bueno, esto era un círculo vicioso. Entonces hay que ver qué hay detrás de ese comportamiento que estás teniendo, qué hay detrás de ese comportamiento de cerrar, de quitar los stops, qué hay detrás de eso. Cuando tú empiezas a pensar en eso y a detectar esos comportamientos y esas razones detrás de esos comportamientos, es allí cuando empieza tu aprendizaje en real. Es allí cuando tú dices, voy a hacer un plan de acción que me permita aniquilar este error y empezar por este. Puede que en este me demore un año entero. Puede ser. Tienes que tenerlo en mente. Esto es un proceso. Esto es de tiempo. Y si tú estás comprometido 100% al trading, lo vas a aceptar y vas a estar feliz con eso. Entonces yo dije, no me importa cuánto tiempo yo me tenga que demorar para que ese error salga de mi lista. No me importa, pero lo voy a hacer. Porque el tiempo va a pasar de todos modos, de todas formas. Piensa en eso. Cuando tú pienses, pero es que eso me va a llevar mucho tiempo. Piensa en esto. El tiempo pasará de todas formas. ¿Sí? Si tú dejas el trading hoy porque te parece que esto es de mucho tiempo y ya estás harto de perder y estás harto de sentirte frustrado y te han dicho empieza de cero, vuelve a hacerlo y tú dices no, pero es que ya llevo un año en esto y volver a empezar, no, mejor paro, mejor lo dejo. Primero, no era tu pasión. Si piensas así, no era tu pasión. Y segundo, el tiempo pasará de todas formas. Entonces yo decía, bueno, me puedo demorar tiempo en eliminar este error porque es algo psicológico. Sí, estamos hablando de algo psicológico. Y esta parte es bastante grande, ¿sí? Es lo que influye cada resultado que tenemos en nuestra vida en general, en nuestra mente, es como vemos las cosas. Entonces, para cambiar estos viejos patrones y estos hábitos de comportamiento que son los que te están impidiendo tener resultados, eso lleva un tiempo, eso lleva un condicionamiento, ¿sí? Y paciencia contigo mismo. Entonces, no importa cuánto tiempo se demore, igual el tiempo pasará. Y a un año, si yo digo, bueno, no voy a hacerlo porque esto es de tiempo y voy a dedicarme a otra cosa, igual ese año va a pasar. Y cuando pase ese año, tú vas a mirar hacia atrás y vas a decir, si hubiera seguido en el trading, si hubiera aplicado esa estrategia o ese plan de acción, que yo vi como que no, lleva mucho tiempo, en este momento podría estar siendo rentable en el trading. Sí, porque el tiempo va a pasar de todas formas. Entonces, en esto ando y obviamente estoy teniendo los resultados que deseo. No son resultados que tú dirías son grandes, ¿sí? Como muchas veces se trata de vender en la industria, que te ganas mucho dinero por operación. Pero sí puedo decir, y estoy segura de eso, que no soy la misma trader que era hace un año. Que este año me ha servido para crecer mucho como trader. Que tal vez los resultados no sean wow, pero eso a mí en realidad no me importa. A mí lo que me importa es saber que estoy llevando un plan que me está permitiendo ser consistente y que estoy mejorando muchos aspectos que antes era para mí difícil de hacerlo, ¿sí? Estoy teniendo unos comportamientos consistentes que me están llevando a tener mejores resultados. Y que quiero mejores resultados, sí los quiero. Tengo un plan, tengo unos objetivos, tengo unas metas, ¿sí? Pero estoy mejorando. Y es lo que tú tienes que preguntarte. Desde que tú empezaste a hacer trading, ¿cuánto has mejorado? ¿Cuánto has crecido? ¿O estás echando cada vez más para atrás? Si es así, debes reflexionar, debes parar, debes tomarte un tiempo. Créeme que ese tiempo que yo me tomé sin ver gráficos, ese tiempo que yo me tomé haciendo otras cosas que también amaba hacer, ese tiempo me ayudó tanto a regresar con otra perspectiva, con otra mentalidad, con otra visión, y eso
me ayudó definitivamente también. Así que no pienses que me tengo que tomar unos 3 meses o tantas semanas fuera del trading para reflexionar y para volver bien. No, pero es que el tiempo, no, eso es demasiado tiempo. Ya sabes, el tiempo pasará de todas formas. Bueno, entonces en este momento estoy muy feliz con mi trading. Sigo mejorando en varios aspectos. Sigo mirando qué cosas debo mejorar como trader. Debo seguir avanzando. Porque esto es un camino, esto es un proceso. Esto es algo que se va a seguir dando en el tiempo, ¿sí? O sea, vas a tener errores que van a surgir. Pero lo importante es que tienes la mentalidad y la disposición de identificarlos y trabajar en eso. Espero que este podcast te haya gustado. Lo hago con mucho amor para ti, que me sigues. Y en este tipo de podcast quiero prácticamente abrirte mi corazón, hablarte mucho más profundo del trading, de lo que yo vivo como trader. Y sé que te puedes identificar con muchas cosas que te voy a hablar. Es diferente a lo que vas a ver en mi blog o en YouTube, porque esto es más profundo, esto es más como de conexión contigo, y espero poderte ayudar a través de estos podcasts. Gracias por escuchar, hasta la próxima.